Abuela desgarradora. Madre muere y el yerno obliga al hijo a usar a la nieta. Impacto total. Doña Isabel era un refugio de historias, pero hoy sus paredes estaban cargadas de lamentos. Tomás, un hombre común, de un pequeño pueblo al sur de América Latina, se encontraba sentado en el viejo sofá de la sala, con la mirada perdida en un retrato de su madre. Ella había sido el corazón de la familia, su risa, su sabiduría, su amor incondicional. Ahora, solo un eco resonaba en la casa, un silente grito que lo hundía en un abismo de tristeza. Desde que su madre falleció, el aire había cambiado, como si los recuerdos flotaran en un espeso manto de añoranza. Mientras el aroma del incienso quemado se mezclaba con el silencio, la puerta se abrió de golpe. Ricardo, el marido de su hermana, entró sin más, como si fuera el dueño de la casa. Su actitud era autoritaria, su voz un trueno. «Tomás, necesitamos hablar», dijo con un tono que helaba el ambiente. Sin que él le dijera nada, ya había puesto sobre la mesa un secreto que había permanecido oculto, un antiguo pacto que su madre había hecho con una comunidad secreta. Doña Isabel sabía que la prosperidad de la familia tenía un coste, prorrumpió Ricardo, abriendo un abismo de incredulidad y horror. Tomás sintió como una fría oleada recorría su cuerpo. «¿Qué estás diciendo?», logró articular. La voz le temblaba. Ricardo, con una sonrisa inquietante, explicó que su madre había prometido utilizar a su hija Valentina, de solo 10 años, para cumplir con el pacto. El nudo en su garganta se hizo más intenso. ¿Cómo podía su madre haber hecho algo así? A su mente venían viejas historias, murmullos sobre rituales extraños y favores ocultos, pero había creído que eran solo cuentos. Ahora todo tenía sentido, una lógica oscura que lo dejaba atrapado entre la lealtad a su madre y la protección de su pequeña. Mientras las palabras de Ricardo resonaban en su mente, Valentina apareció en la puerta, sintiendo el aire tenso y pesado. Con sus grandes ojos curiosos, miraba a su padre. La niña no entendía lo que ocurría, pero algo en su interior la hacía temer. Tomás esperaba que al menos el amor de su madre pudiera salvarlos, que su recuerdo pudiera traer luz a la incertidumbre que lo rodeaba. Pero con cada frase de Ricardo, la sombra de ese legado oscuro se hacía más fuerte. «Es tu responsabilidad, Tomás. Si no lo haces, serás el que pague el precio», sentenció su cuñado. Las sombras de la casa parecían acercarse, como si la misma estructura estuviera escuchando los secretos revelados. ¿Esa era la herencia que le había dejado su madre? ¿Y qué papel jugaría Valentina en todo esto? La inocencia de su hija era un tesoro, un faro en medio de la tormenta. Pero había un camino para evitar que se convirtiera en un sacrificio. La noche avanzaba y las dudas se instalaron en el corazón de Tomás. De su madre quedó solo un eco, un misterio por resolver. Mientras Valentina buscaba consuelo en el rincón, preguntándose qué pasaba, él sabía que la decisión que debía tomar podría cambiarlo todo. Entonces, ante la amenaza del oscuro legado, una pregunta surgió con fuerza. ¿Podría el talento especial de Valentina romper las cadenas de una historia condenada? «Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah,
Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Tomás respiró hondo, intentando aferrarse a sus pensamientos. La preocupación crecía como una sombra en su pecho cuando, de repente, un grito desgarrador rompió el silencio de la casa. Valentina, aún en la puerta, se desplomó al suelo, con los ojos desorbitados, como si hubiera visto un fantasma. ¡Valentina!, gritó, corriendo hacia ella, su corazón golpeando como un tambor. La niña estaba pálida, temblorosa, y su mirada reflejaba un terror inexplicable. Tomás la abrazó con fuerza, protegiéndola de Ricardo, que en vez de acercarse, retrocedió, como si un relámpago hubiera iluminado su oscuro secreto. —¿Qué le pasa? —¿Qué viste, hija? —preguntó, la voz rasgada por la incertidumbre. —Vi, abuela —logró decir Valentina, titubeando entre palabras. Estaba en el salón y me hablaba. El estómago de Tomás se encogió. Su madre había muerto, pero la mirada de la niña decía que no era solo un sueño. Ricardo, que yacía en una extraña mezcla de horror y fascinación, murmuró: «No puede ser. Ella no puede». —¿Qué sabes tú de esto? —le respondió Tomás, aún sosteniendo a Valentina, quien comenzó a llorar. Las frases de Ricardo retumbaban en su mente, y ahora la aparición de su madre lo aterraba. —Tomás, escucha, tu madre estaba atada a ese pacto —dijo Ricardo, tratando de recuperar el control. Si Valentina la ha visto, puede significar que todo ha comenzado. Sudor frío recorrió la frente de Tomás, mientras lo que su cuñado decía resonaba. La revelación de un pacto que incluía a su hija, y ahora la visión de su madre, lo dejaban atrapado en una red de ansias por proteger a Valentina, y el instinto de desatar todo lo que venía. La atmósfera se tornó más densa, una presión invisible que envolvía cada rincón del salón. —Mamá, ¿por qué no estás aquí para explicarme? —gritó, buscando respuestas en el eco de su propia voz. Valentina, aún aferrándose a él, murmulló: «Dijo que cumplir las promesas tiene un precio, papá». Con esos simples pero contundentes tesoros de sabiduría de su abuela, dejó a Tomás helado. —¿A qué precio? —preguntó, sintiendo que el piso se movía bajo sus pies. Si ese pacto tenía relación con su madre, ¿qué era lo que debía cumplir? —A veces los precios son más altos de lo que imaginamos —dijo Ricardo, con una expresión de desafío en su cara. Valentina tiene un poder, algo que no se puede ignorar. Ella es la clave. El corazón de Tomás se aceleró. Había escuchado historias sobre los dones de algunas personas, relato que su madre solía contar, pero que siempre consideró ficción. No permitiré que mi hija sea parte de esto. Fue suficiente con mi madre, dijo, sacudiendo la cabeza con rabia. En ese instante, las luces de la casa parpadearon y un estruendo retumbó desde el desván. La mirada de Valentina y de Tomás se encontraron, y el miedo se instaló entre ellos. Se escucharon susurros lejanos, como un coro desgarrador. La abuela regresaba, pero no sabía si para ayudar o atormentarlos. —Valentina, ve a tu habitación, ahora —ordenó Tomás, mientras avanzaba hacia el desván. Pero Valentina no se movió. Ella lo miró a los ojos, y un temblor recorrió su cuerpo. —No puedes ir solo, papá. Ella necesita que estemos juntos. Y en ese momento,
Un grito resonó desde arriba, un grito que parecía provenir de todas partes y de ninguna. Al mismo tiempo, era una llamada, un eco. El aire se volvió helado, la atmósfera se cargó de electricidad y el suelo tembló. ¡No! Gritó Ricardo, como si temiera lo inevitable. Y entonces, justo cuando el pánico alcanzaba su cúspide, una figura apareció en la oscuridad del desván. Doña Isabel, tan viva como siempre, pero con una mirada que devolvía el desasosiego. He vuelto, y ha llegado el momento de cumplir con el pacto. Mientras la figura de su madre se acercaba lentamente, Tomás sintió que su mundo se desmoronaba. ¿Era realmente ella? Era el momento de revelar secretos insondables que cambiarían todo. En un instante, todas sus relaciones se vieron amenazadas, y el destino de Valentina pendía de un hilo. ¿Qué hacemos?, preguntó entre dientes, su voz apenas un susurro. La respuesta revelaría si el amor podía salvarlos, o si el legado de la oscuridad los consumiría a todos. La figura de doña Isabel se acercaba lentamente. Su presencia era un mar de recuerdos y emociones. Tomás sentía cómo el aire se volvía pesado. Valentina estaba abrazada a su pierna. Sus ojos reflejaban una mezcla de miedo y curiosidad. El corazón de Tomás latía con fuerza. El sonido retumbaba en sus oídos. ¿Eran reales las palabras de su madre? «Mamá», empezó a decir, la voz quebrada por la sorpresa. La figura permanecía inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. Y luego, una risa. Una risa que era a la vez familiar y aterradora. «Tomás», dijo doña Isabel. Su voz era suave, pero cargada de poder. «He vuelto, y el pacto debe cumplirse. No puedes huir de tú». Destino. Ricardo, que hasta ese momento había permanecido en silencio, de repente dejó escapar un grito. «No, no puede ser. No lo haré, no lo haré». Sus ojos estaban desorbitados, llenos de pánico. Era como ver a una persona en la cuerda floja, a punto de caer. La mirada de doña Isabel se tornó seria. «No hay elección. Lo sabemos muy bien. He traído un regalo, algo que puede salvarlos. Pero se requiere un sacrificio». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Sacrificio? ¿Qué quieres decir con eso? La curiosidad se mezclaba con el miedo. Valentina seguía muda. Sus ojos grandes miraban a su abuela, sin comprender la gravedad de la situación. «Puedo liberarte de esto, Tomás, pero Valentina debe estar conmigo», dijo doña Isabel, alzando su mano. Una luz tenue brilló entre sus dedos, como un hilo débil, pero persistente. «Ella es especial. Tiene un don que no sabemos hasta dónde puede llegar». La voz de Valentina apenas fue un susurro. «¿Qué don, abuela?». El aura mágica que se desprendía de la anciana parecía extenderse por el salón, como un manto que cubría todo a su alrededor. Una parte de Tomás quería gritarle que huyera, que no se acercara, pero había algo en la forma en que su madre la miraba que lo ataba a ese momento. «Ella puede liberar a nuestra familia del pacto, pero a cambio debe empezar su propio viaje», continuó doña Isabel, con una determinación angustiante. «Una puerta se abrirá, pero Valentina debe decidir si está lista para cruzarla». El reloj de la pared empezó a sonar. Cada campanada era un eco que silenciaba él. Presente. Tomás sentía el nudo en su garganta apretarse. Cada latido de su corazón resonaba con más fuerza. «Valentina, tú no tienes que», empezó a decir, pero las palabras se detuvieron en sus labios. «No, papá», interrumpió Valentina. Su voz ahora era firme. «Yo quiero ayudar. No me puedo esconder más.
Si hay una forma de liberarnos, quiero intentar. Sus ojos brillaban con una mezcla de valentía e inocencia. Era increíble cómo esta niña, que antes parecía tan frágil, se estaba mostrando ahora más fuerte que él. «¡Valentina!», gritó, el miedo como un peso en su pecho. «No, esto no es un juego. Tu vida está en juego». Ricardo se había acercado, tratando de contener el pánico que lo había consumido. Pero lo inesperado sucedió. La luz que emanaba de doña Isabel se intensificó. Un brillo casi cegador llenó la habitación cuando, de repente, la figura mágica dejó caer algo al piso. Un pequeño objeto que brillaba, un medallón antiguo. Al tocar el suelo, el medallón se hizo añicos y un grito desgarrador proveniente del desván resonó por toda la casa. El sonido fue como un grito de millones de almas entrelazadas, un eco de dolor que atravesó el cuerpo de Tomás, dejándolo sin aliento. «¿Qué fue eso?», murmuró, su voz temblorosa. «Ese era el verdadero precio», dijo Ricardo en un susurro ahogado, mientras sus ojos se llenaban de terror. «Lo que hacemos ahora puede desencadenar algo que no comprende». Las paredes de la casa parecían temblar, los cuadros caían y el suelo temblaba bajo sus pies. Una sombra oscura emergió del rincón del desván. Era como si el propio pasado estuviera despertando, reclamando su lugar. Tomás se dio cuenta de algo devastador. La protección que había querido dar a Valentina podría en realidad ser su condena. ¿Qué horror habrían desatado? ¿Cómo se recuperan de un destino que parece ya decidido? Mientras la sombra avanzaba, su corazón se hundió en un abismo de incertidumbre, y la pregunta se hizo poderosa. ¿Qué demonios habían liberado realmente? La figura de doña Isabel se acercaba lentamente, y en ese momento el aire se volvió más denso. Temblando de miedo, Tomás sentía cómo el terror se apoderaba de él. Valentina, aferrada a su pierna, no se movía. Sus ojos, grandes y asustados, miraban a su abuela buscando respuestas. La casa crujía, como si quisiera advertirles, y un escalofrío recorrió la sala. «Mamá», empezó a decir Tomás, la voz temblorosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Una risa familiar pero inquietante llenó el espacio. Doña Isabel estaba de pie, imponente y misteriosa, como un guardián de secretos oscuros. «Tomás, el pacto no puede quedar sin cumplir. Tienes que entenderlo», dijo su madre, su tono suave, pero lleno de autoridad. Ricardo, pálido, se retorcía las manos como si buscara una salida. «No puede estar sucediendo esto», murmuró, más para sí mismo que para ellos. La luz que emanaba de Isabel empezó a girar, creando sombras danzantes en las paredes. La habitación temblaba, y con cada vibración del suelo, la opresión en el corazón de Tomás crecía. «Valentina, corre», gritó, pero la niña permanecía quieta. Algo en la mirada de su abuela la mantenía paralizada. «Yo no entraré en sus juegos, mamá», exclamó Tomás, su voz resonando con determinación. «No voy a dejar que esto nos lleve a la oscuridad». Pero doña Isabel sonrió. «El futuro de nuestra familia ya está sellado. Valentina tiene un don que podría romper la maldición o sellar nuestro destino para siempre». De repente, un estallido resonó desde el desván. Era un grito, un eco de agonía que atravesó las paredes y agitó los corazones. La sombra del desván se hizo más intensa, y en un instante una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, desaliñado y pálido, con ojos que brillaban de locura. «No dejéis que la niña se acerque», aulló, extendiendo sus manos como si quisiera proteger a alguien invisible.
Tomás sintió que el suelo se desvanecía bajo él. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Su voz era una mezcla de confusión y miedo. La figura del hombre se acercó, y al mirar fijamente, Tomás sintió un escalofrío que le heló la sangre. Era la imagen de su padre, a quien creía muerto. ¡Papá! Gritó, y la escena se volvió caótica. Doña Isabel se lo quedó mirando, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. No puede estar aquí, murmuró. Ricardo, temblando, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. ¿Por qué, mamá? ¿Qué ha pasado aquí? Decía Tomás, su voz quebrada, temeroso de la verdad que se avecinaba. Valentina, por su parte, miraba entre las dos figuras, su inocencia siendo arrastrada por la tormenta de revelaciones. El hombre, que era su padre, avanzó 2 pasos. No están solos en esto, Tomás. Nunca lo estuvieron. Tu madre hizo más que un pacto, traicionó nuestra familia, y ahora debemos pagar por ello. ¡No! Valentina gritó, asustada, queriendo alejarse de la sombra creciente. La tensión se hacía insoportable. La luz de doña Isabel titilaba, y el eco de la abuela resonaba. No pueden ignorar lo que está pasando. El pacto necesita ser restaurado. La presión en el aire se volvió palpable. Tomás se encontraba atónito ante la revelación. Todo lo que había creído, cada historia que su madre le había contado, ahora se desmoronaba en su mente. ¿Era posible que su madre hubiera estado atada a un destino que no pudo evitar? ¿Y qué implicaba eso para Valentina? La angustia se apoderó de él. No puedo perderla, no dejaré que eso suceda, pensó, mientras la sombra de su padre parecía acercarse aún más. La historia familiar que había conocido se fragmentaba ante sus ojos, y el destino de su hija pendía de un hilo, perdido entre secretos y promesas no cumplidas. El reloj en la pared marcó la medianoche, y con su campaneo el silencio se volvió inquebrantable. Todos contenían la respiración, cada uno atrapado en su propio terror, mientras el futuro le sonreía en la penumbra. ¿Qué pasaría? ¿Qué elegirían? La decisión que tomaran ahora podría cambiarlo todo. Con un nudo en la garganta, Tomás se preparó para la inevitable tormenta que se avecinaba. La figura de doña Isabel se acercaba lentamente, y en ese momento el aire se volvió más denso. Temblando de miedo, Tomás sentía cómo el terror se apoderaba de él. Valentina, aferrada a su pierna, no se movía. Sus ojos grandes y asustados miraban a su abuela buscando respuestas. La casa cogía como si quisiera advertirles, y un escalofrío recorrió la sala. «¡Mamá!», empezó a decir Tomás, la voz temblorosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Una risa familiar, pero inquietante, llenó el espacio. Doña Isabel estaba de pie, imponente y misteriosa, como un guardián de secretos oscuros. Tomás, el pacto no puede quedar sin cumplir. Tienes que entenderlo, dijo su madre, su tono suave, pero lleno de autoridad. Ricardo, pálido, se retorcía las manos, como si buscara una salida. No puede estar sucediendo esto, murmuró, más para sí mismo que para ellos. La luz que emanaba de Isabel empezó a girar, creando sombras danzantes en las paredes. La habitación temblaba, y con cada vibración del suelo, la opresión en el corazón de Tomás crecía. «¡Valentina! ¡Corre!», gritó, pero la niña permanecía quieta. Algo en la mirada de su abuela la mantenía paralizada. «Yo no entraré en sus juegos, mamá», exclamó Tomás, su voz resonando con determinación. «No voy a dejar que esto nos lleve a la oscuridad». Pero doña Isabel sonrió. «El futuro de nuestra familia ya está sellado. Valentina tiene un don que podría romper la maldición o sellar nuestro destino para siempre». De repente, un estallido resonó desde el desván. Era un grito,
un eco de agonía que atravesó las paredes y agitó los corazones. La sombra del desván se hizo más intensa, y en un instante una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, desaliñado y pálido, con ojos que brillaban de locura. «No dejéis que la niña se acerque», aulló, extendiendo sus manos como si quisiera proteger a alguien invisible. Tomás sintió que el suelo se desvanecía. Bajo él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?» Su voz era una mezcla de confusión y miedo. La figura del hombre se acercó, y al mirar fijamente, Tomás sintió un escalofrío que le heló la sangre. Era la imagen de su padre, a quien creía muerto. «¡Papá!», gritó, y la escena se volvió caótica. Doña Isabel se lo quedó mirando, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Él no puede estar aquí», murmuró. Ricardo, temblando, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «¿Por qué? Mamá, ¿qué ha pasado aquí?», decía Tomás, su voz quebrada, temeroso de la verdad que se avecinaba. Valentina, por su parte, miraba entre las dos figuras, su inocencia siendo arrastrada por la tormenta de revelaciones. El hombre, que era su padre, avanzó 2 pasos. «No están solos en esto, Tomás. Nunca lo estuvieron. Tu madre hizo más que un pacto. Traicionó nuestra familia. Y ahora debemos pagar por ello». «¡No!», Valentina gritó, asustada, queriendo alejarse de la sombra creciente. La tensión se hacía insoportable. La luz de doña Isabel titilaba y el eco de la abuela resonaba. No pueden ignorar lo que está pasando. El pacto necesita ser restaurado. En ese instante, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas temblaron con fuerza y el zumbido se convirtió en un clamor ensordecedor. Todo se apagó por un segundo, como si el tiempo se detuviera, y en ese silencio aplastante, un estallido de luz brilló desde el desván. La luminosidad se filtró por las grietas y las ranuras, iluminando las caras angustiadas de todos en la habitación. «Estamos condenados», gritó Ricardo, mientras sus ojos se llenaban de terror. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante, y de ella surgió una figura familiar. Era una niña, de cabellos dorados y ojos brillantes como el cielo. Una versión joven de doña Isabel, pero con una energía vibrante y pura. «¡No!», exclamó la versión joven de su madre, como si ella misma hubiera ubicado el centro del caos. «No es así. Ya no más. No podemos permitir que este ciclo inicie de nuevo». Las miradas de todos se desviaron hacia la niña. La tensión se cortó como un hilo frágil. Tomás sintió una ola de confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz casi un susurro. Valentina, sin soltar su pierna, miraba a la niña con intrigada admiración. «Soy yo, Tomás. Soy tu madre antes del pacto. Vengo a liberar a la familia de este sufrimiento», dijo la joven, como si cada palabra fuese una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Un silencio estruendoso llenó el salón, y por un momento la realidad pareció desvanecerse. La figura de doña Isabel tembló, como si la verdad de su pasado le estuviese sacudiendo hasta lo más profundo. «No puedes cambiar lo que ya ha sido decidido». Su voz se quebró, pero la joven insistió. «Hay otra manera. Podemos romper el ciclo. Valentina es un vínculo entre 2 mundos, y su poder puede revertir la oscuridad». Tomás se sentía perdido entre 2 realidades: su madre, la que había sido su amor y su guía, y la niña que parecía tener el poder de restaurar todo.
¿Qué camino seguiría? ¿Podría Valentina realmente ser la salvadora de esta familia atormentada? El rostro de su padre se enrojeció de furia. «¡Cierra la boca! ¡Eres solo un eco!», gritó. Pero el desvanecerse de su figura comenzaba a hacerse evidente. La joven, radiante, continuó. «El poder de los pactos puede ser deshecho si elegimos juntos. Lo que tu madre comenzó no tiene por qué terminar así». Tomás retorció el corazón. Las palabras de esta figura chispeante le resonaban con profundidad. Pero entonces la luz tembló y algo unió a las dos Isabeles, un hilo del destino que empezaba a romperse. La energía crecía como un remolino. «No, Valentina, ven aquí», gritó Tomás, atravesado por el miedo. Una sombra se cernía sobre ellos, una aprobación oscura que prometía un destino aterrador. Mientras el zumbido crecía, la pregunta que lo atormentaba quedó suspendida en el aire. ¿Qué costo sería liberada su familia? ¿Y quién realmente era su madre en la penumbra de todo este drama? La respuesta inquietante y aterradora parecía estar a punto de revelarse, dejando a todos en un estado de vulnerabilidad. La figura de doña Isabel se acercaba lentamente, y en ese momento el aire se volvió más denso. Temblando de miedo, Tomás sentía como el terror se apoderaba de él. Valentina, aferrada a su pierna, no se movía. Sus ojos, grandes y asustados, miraban a su abuela buscando respuestas. La casa crujía, como si quisiera advertirles, y un escalofrío recorrió la sala. «Mamá», empezó a decir Tomás, la voz temblorosa, pero las palabras se le atoraban en la garganta. Una risa familiar pero inquietante llenó el espacio. Doña Isabel estaba de pie, imponente y misteriosa, como un guardián de secretos oscuros. «El pacto no puede quedar sin cumplir. Tienes que entenderlo», dijo su madre, su tono suave pero lleno de autoridad. Ricardo, pálido, se retorcía las manos como si buscara una salida. «No puede estar sucediendo esto», murmuró, más para sí mismo que para ellos. La luz que emanaba de Isabel empezó a girar, creando sombras danzantes en las paredes. La habitación temblaba, y con cada vibración del suelo, la opresión en el corazón de Tomás crecía. «Valentina, corre», gritó, pero la niña permanecía quieta. Algo en la mirada de su abuela la mantenía paralizada. «Yo no entraré en sus juegos, mamá», exclamó Tomás, su voz resonando con determinación. «No voy a dejar que esto nos lleve a la oscuridad». Pero doña Isabel sonrió. «El futuro de nuestra familia ya está sellado. Valentina tiene un don que podría romper la maldición, o sellar nuestro destino para siempre». De repente, un estallido resonó desde el desván. Era un grito, un eco de agonía que atravesó las paredes y agitó los corazones. La sombra del desván se hizo más intensa, y en un instante una figura emergió de la oscuridad. Era un hombre, desaliñado y pálido, con ojos que brillaban de locura. «No dejéis que la niña se acerque», aulló, extendiendo sus manos como si quisiera proteger a alguien invisible. Tomás sintió que el suelo se desvanecía bajo él. «¿Quién eres? ¿Qué quieres?». Su voz era una mezcla de confusión y miedo. La figura del hombre se acercó, y al mirar fijamente, Tomás sintió un escalofrío que le heló la sangre. Era la imagen de su padre. «Ah, ¿quién creía muerto?». «¡Papá!», gritó, y la escena se volvió caótica. Doña Isabel se lo quedó mirando, su expresión cambiando de sorpresa a preocupación. «Él no puede estar aquí», murmuró. Ricardo, temblando, retrocedió como si hubiera visto un fantasma. «¿Por qué, mamá? ¿Qué ha pasado aquí?», decía Tomás, quebrada, temeroso de la verdad que se avecinaba. Valentina, por su parte, miraba entre las dos figuras. Su inocencia
siendo arrastrada por la tormenta de revelaciones. El hombre, que era su padre, avanzó 2 pasos. No están solos en esto, Tomás. Nunca lo estuvieron. Tu madre hizo más que un pacto. Traicionó nuestra familia. Y ahora debemos pagar por ello. ¡No! Valentina gritó, asustada, queriendo alejarse de la sombra creciente. La tensión se hacía insoportable. La luz de doña Isabel titilaba y el eco de la abuela resonaba. No pueden ignorar lo que está pasando. El pacto necesita ser restaurado. En ese instante, un estallido sacudió la casa. Las ventanas temblaron con fuerza y el zumbido se convirtió en un clamor ensordecedor. Todo se apagó por un segundo, como si el tiempo se detuviera. Y en ese silencio aplastante, un estallido de luz brilló desde el desván. La luminosidad se filtró por las grietas y las ranuras, iluminando las caras angustiadas de todos en la habitación. «¡Estamos condenados!», gritó Ricardo, mientras sus ojos se llenaban de terror. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más impactante. La luz se envolvió en un torbellino y de ella surgió una figura familiar. Era una niña de cabellos dorados y ojos brillantes como el cielo, una versión joven de doña Isabel, pero con una energía vibrante y pura. «¡No!», exclamó la versión joven de su madre, como si ella misma hubiera ubicado el centro del caos. «No es así. Ya no más. No podemos permitir que este ciclo inicie de nuevo». Las miradas de todos se desviaron hacia la niña. La tensión se cortó como un hilo frágil. Tomás sintió una ola de confusión. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz casi un susurro. Valentina, sin soltar su pierna, miraba a la niña con intrigada admiración. «Soy yo, Tomás. Soy tu madre. Antes del pacto. Vengo a liberar a la familia de este sufrimiento», dijo la joven, como si cada palabra fuese una chispa de esperanza en medio de la desesperación. Un silencio estruendoso llenó el salón, y por un momento la realidad pareció desvanecerse. La figura de doña Isabel tembló, como si la verdad de su pasado le estuviese sacudiendo hasta lo más profundo. «No puedes cambiar lo que ya ha sido decidido». Su voz se quebró, pero la joven insistió. «Hay otra manera. Podemos romper el ciclo. Valentina es un vínculo entre 2 mundos, y su poder puede revertir la oscuridad». Tomás retorció el corazón. Las palabras de esta figura chispeante le resonaban con profundidad. Pero entonces un grito desgarrador rompió el aire. Proveniente del desván, era fuerte, como un eco de todos los sufrimientos pasados. La energía en la sala se volvió caótica y la joven se tambaleó. «¡No!», murmuró, y antes de que pudiera hacer algo más, un torrente de oscuridad emergió del desván. Era una sombra monstruosa, arrastrándose como un monstruo hecho de lamentos. Se abalanzó sobre la joven y la consumió, envolviéndola en un torbellino de desesperación. «¡No!», gritó Tomás, pero fue demasiado tarde. La joven desapareció en las sombras. Doña Isabel cayó de rodillas, el horror reflejado en su cara. «Lo que has hecho, lo que hemos hecho», dijo, con la voz llena de dolor. Tomás, aturdido, se giró hacia Valentina. «Debemos salir de aquí». La niña comenzó a llorar, pero con determinación en los ojos. «Papá, yo puedo hacerlo. Tengo que intentar». De repente, un extraño poder empezó a brillar en el corazón de Valentina. Una luz dorada emergió de su pecho, alejando la sombra, mientras doña Isabel y Ricardo observaban con incredulidad. «¿Qué demonios está sucediendo?», exclamó Ricardo, el miedo en su voz interrumpiendo el momento.
La luz de Valentina se intensificó, adquiriendo la forma de un bello y brillante destino, y se alzó por encima de todos. Como una flecha dorada, atravesó el caos. Pero antes de que pudiera todo resolverse, algo nuevo apareció. Un portal, brillando con una luz intensa y envolvente. Era una oportunidad, una salida hacia un destino desconocido. —Valentina, ¿esto es lo que deseas? —preguntó Tomás, el terror aún palpitante en su pecho. La niña miró el portal. Dentro se veía un futuro luminoso, pero también un abismo. Si no lo hacemos, ¿qué será de nosotros? Es nuestra única oportunidad, respondió con firmeza. Y así, antes de que Tomás pudiera decir más, Valentina extendió su mano hacia el portal. Todo sucedió tan rápido que Tomás sintió que el universo se quebraba bajo sus pies. ¿Salvar a su hija? ¿Qué precio tendría que pagar? El eco de la madre y la niña resonaba en su mente, mientras la neblina de incertidumbre envolvía la sala. Era el momento de enfrentar su destino, osando sacrificarlo todo. La línea entre el horror y la esperanza se disolvía en un instante, dejando solo un abismo de misterio. La luz del portal brillaba como un faro en la oscuridad, y Valentina sintió que su corazón latía con fuerza. «¡Es nuestra oportunidad!», exclamó. Su voz resonaba con un fervor que Tomás nunca había escuchado en ella antes. La luz parecía llamarla, prometiendo un futuro lleno de posibilidades. Pero él, paralizado por el miedo, gritó: «¡Valentina, detente!». Ella no se movió. La luz dorada continuaba envolviéndola. La sombra del desván se cernía sobre ellos, amenazante, temblando con ira. De repente, un estruendo desgarrador resonó en el aire, como un grito de angustia, que parecía venir de todos los rincones de la casa. «¿Qué está pasando?», preguntó Ricardo, su voz llena de pánico mientras miraba a su alrededor. «Esto no puede ser real». Pero todo se tornó más caótico cuando la figura de su padre, ahora más definida, dio un paso hacia adelante, gritando: «¡No dejes que lo haga!». Su voz resonaba con desesperación. Tomás sintió una punzada en el pecho. No solo estaba tratando de salvar a su hija, sino que ahora debía también proteger ese legado familiar roto. La luz del portal crecía más, atrayendo a Valentina con su fuerza. Ella miró a su padre, buscando su aprobación. «Papá, esto puede salvarnos». Sus ojos eran dos espejitos resplandecientes, llenos de determinación. En ese instante, la sombra pareció formarse en una ola oscura que se deslizaba, buscando consumir todo a su paso. «No, Valentina, vuelve, no puedes», gritó Tomás, sintiendo que la desesperación lo tragaba. Pero fue demasiado tarde. La pequeña, decidida a romper el ciclo que había atormentado a su familia, alzó la mano y se acercó al portal. 1, 2, 3 pasos y ¡bam! Un rayo de luz estalló. El sonido, como el cristal rompiéndose, llenó la sala. Tomás se cubrió los oídos, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Y cuando abrió los ojos, ya no estaba en la sala. La luz lo había envuelto todo. De pronto, se encontró en un paisaje extraño. Había un campo lleno de flores de todos los colores posibles, y el cielo sobre él parecía un lienzo de tonos vibrantes, pero no había señales de Valentina. «¡Valentina!», gritó. El eco se perdió en la vastedad, pero al girar un escalofrío lo recorrió. No estaba solo. Delante de él estaba otra figura. Era un niño, no mucho mayor que Valentina, con una risa traviesa y unos ojos que brillaban como reyes.
¿Buscas a Valentina?, preguntó, mientras su rostro se iluminaba. Ella llegó, pero aquí las cosas son diferentes. ¿Diferentes? ¿Dónde está Valentina?, insistió Tomás, mientras su corazón saltaba de ansiedad. La risa del niño sonó como una campanita, pero no tenía calma. La niña que ves es especial, no le pertenece a esta dimensión. En alguna parte, un grito horrendo resonó, deteniéndolo en seco. Ella está atrapada en un ciclo, igual que nosotros, pero puede ser liberada. Sin poder concentrarse, Tomás sintió que su cabeza giraba. ¿Liberada de qué? ¿Por qué todo este sufrimiento? El niño, con ojos de sabiduría antigua, se acercó. Tu madre tiene un papel en esto. Ella ha concedido un deseo, otro deseo, pero cada deseo viene con un precio. La revelación lo golpeó como un puño. ¿Qué quieres decir? No puede ser. Su voz se quebró, el pánico crecía dentro de él a medida que la verdad comenzaba a desvelarse. Doña Isabel había hecho mucho más que un pacto. Había encadenado a su familia en un ciclo interminable. ¿Qué precio? El niño sonrió, una sonrisa que no parecía contener nada bueno. A veces, sacrificios inesperados pueden abrir nuevas puertas, pero no siempre se ven las consecuencias hasta que es demasiado tarde. Y entonces sintió que el suelo temblaba. Todo se volvió oscuro, y al instante siguiente la escena cambió nuevamente. Estaba de vuelta en la sala, pero todo había cambiado. Las sombras parecían bailar, y en un rincón estaba Valentina, pero no era la misma. Había una chispa en sus ojos que no había visto antes. ¡Valentina!, gritó, corriendo hacia ella, pero ella lo miró con una mezcla de tristeza y fortaleza. Papá, no puedo volver a ser quien era. Tomás sintió que el mundo se le venía encima. ¿Qué había pasado? ¿Qué decisión había tomado su hija en ese portal de luz? Un sentimiento violento de desamparo lo abrumó. La verdad le golpeó. Valentina no era solo parte del legado oscuro de su madre. Tal vez ahora ella estaba destinada a algo más grande o más aterrador. ¿Qué hiciste, Valentina?, preguntó. La vulnerabilidad se apoderó de su voz. Ella solo sonrió, triste, pero decidida. No lo sé, papá, pero creo que todos los secretos están a punto de revelarse. En ese momento, un sonido sordo resonó desde la sombra que los acechaba, y la tensión se cortó en el aire. La historia de la familia estaba tomando un giro radical, y ninguna de las respuestas que buscaban iba a ser fácil. ¿Había realmente una salida? ¿O solo una puerta hacia un abismo más profundo? La intriga y el miedo se fusionaron en su interior, y la batalla por el destino de ellos tres estaba lejos de haber terminado. La figura de Valentina temblaba con la luz del portal. Tomás la miraba, su corazón latiendo con fuerza. Valentina, por favor. No. Pero ella no se movía. Papá, esto puede ser la solución, dijo con la voz resuelta. Las sombras alrededor de ellos se retorcían, como si quisieran atraparla en un abrazo helado. Tomás sintió un nudo en la garganta. ¿Qué pasaría si no podía volver? La lucha interna se hacía cada vez más intensa. De repente, un estallido sacudió la habitación. El sonido fue como una explosión, y un aire frío se coló por todas partes. Las paredes crujían, y el suelo temblaba bajo sus pies. La luz del portal se hizo aún más brillante, y en medio del caos vio cómo figuras oscuras se acercaban por las esquinas de la casa. «Valentina, vuelve», gritó, pero su voz sonaba perdida en la tempestad. La niña estaba cada vez más cerca del portal.
sus ojos iluminándose con esperanza. No puedo dejar pasar esta oportunidad. Tomás se adelantó, tomando su mano. No te arriesgues por esto. No sabes lo que hay allí. Por favor. Pero su voz se ahogó en el estruendo del desván. Fue entonces cuando una sombra enorme surgió de la oscuridad, su contorno indeterminado y aterrador. «Deja a la niña en paz», gritó una voz potente entrecortada por el ruido. Tomás giró la cabeza. Era su madre, doña Isabel, que se levantaba de entre las sombras, pero su rostro mostraba un horror inimaginable. «No puedes permitir que se acerque al portal». Un grito desgarrador salió de las paredes, llenando el aire con una intensidad insoportable. Los ojos de Tomás estaban anegados de terror. «¿Qué está pasando, mamá?» «Ella es el vínculo. Debemos impedir que cruces ese umbral. No sabes lo que eso puede significar para ella». Doña Isabel gritó, mientras la sombra crecía, alcanzando formas cada vez más nieblas. La atmósfera se volvía pesada, haciendo que cada palabra se sintiera como un golpe en el pecho. Valentina miró a su abuela, pero ahora había un brillo de determinación en sus ojos. «Abuela, tengo que hacerlo. Debo intentarlo». La luz del portal resonaba en su rostro, un reflejo de su coraje. La sombra amenazante avanzaba y la tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. La figura de su padre emergió de la oscuridad, gritando: «¡Stop! Aprende de los errores, Tomás. No puedes dejar que esto pase». Sus palabras resonaban con una mezcla de dolor y desesperación. Todo sucedió en un instante. La sombra se lanzó hacia Valentina, pero antes de que pudiera alcanzarla, fue detenida en seco. Una ola de energía repentina emanó de la niña, iluminando la habitación. La luz se expandió, creando una barrera entre ella y la oscuridad. Pero el impacto fue devastador. La habitación tembló, y en un instante todo el caos explotó en un destello de luz cegadora. Cuando la calma regresó, Tomás parpadeó y miró a su alrededor. Estaba fuera, en un lugar que no reconocía. «¿Qué ocurrió?», preguntó confuso. No veía a Valentina. «¡Valentina!», gritó desesperado. La voz de su madre le llegó desde atrás. «Hiciste algo horrible, Tomás. La separaste del portal, pero el precio es alto». Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Sabía que el portal había cerrado, pero en su corazón una pregunta ardía en su interior. ¿Había perdido a su hija para siempre? «No, no puede ser», murmuró, horrorizado. Entonces la figura de Valentina apareció a lo lejos, pero había algo diferente en ella. Sus ojos brillaban con una intensidad insólita. Había cambiado. «Papá, estoy aquí». Un escalofrío recorrió la espalda de Tomás. «¿Qué pasó? ¿Quién eres?», preguntó, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. La niña sonrió, pero su risa resonaba de manera extraña, como si un eco de otra vida estuviese allí. «Soy yo, papá, pero también soy algo más. Este lugar me ha transformado». La voz de Valentina se sentía distante, como si hubiera un velo entre ellos. «Hay secretos que nunca conociste de mamá, y yo ahora lo sé». El corazón de Tomás se detuvo por un momento. «¿Qué quieres decir? Por favor, no me asustes». Pero Valentina solo lo miró, lo que le transmitió un inquietante sentido de revelación. Cuando las luces comenzaron a parpadear, Tomás sintió el horror cerrándose sobre él. Se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas había comenzado, y la sombra estaba más cerca de lo que creía. ¿Realmente había salvado a su hija, o se había convertido en parte de algo mucho más oscuro? La figura de Valentina temblaba con la luz del portal. Tomás la miraba, su corazón latiendo con fuerza. «Valentina, por favor». «No», pero ella no se movía. «Papá, esto puede ser la solución», dijo,
Con la voz firme, las sombras alrededor de ellos se retorcían, como si quisieran atraparla en un abrazo helado. Tomás sintió un nudo en la garganta. «Detente, Valentina». Se agitaban, como si esperaran la oportunidad de atrapar a Valentina. «Papá, confía en mí. Puedo hacerlo». Valentina insistía, sus ojos destilando esperanza y valentía. Pero el miedo se apoderaba de Tomás. «No puedo perderte. No, no puedo». Fue entonces que un ruido desgarrador los interrumpió. La sombra que se cernía en el rincón del desván comenzó a tomar forma, y un eco lejano resonó en la casa, como un telón que se alza abruptamente. Un rostro conocido emergió de la oscuridad. «Tomás», gritó doña Isabel, pero su voz sonaba diferente, como si estuviera envuelta en un velo de tormento. «Mamá, no», respondió él, mientras el terror le invadía el pecho. «No dejes que Valentina se acerque a ese portal. No sabes lo que puede pasar». Su madre, con el rostro desencajado, se abalanzaba hacia ellos. Pero una sombra más oscura interfirió, intentando atrapar a la joven. «En este momento no soy la que eres tú, Tomás», dijo doña Isabel, con el aliento entrecortado. «Soy lo que debo ser para protegerte». La luz del portal iluminó a su madre, y por un momento la figura de Valentina se oscureció. Un silencio inquietante los envolvió, como si el tiempo se detuviera. «No puedo permitir que esto siga», exclamó Valentina, mientras luchaba por liberarse. Ella no solo quería salvar a su familia, quería salvarse a sí misma. Entonces un grito desgarrador reverberó en el aire, como un eco eterno de sufrimiento. Hacia el fondo de la sala, la figura oscura se retorcía, y Tomás comprendió que no era solo un espectro, era parte de su historia familiar. «Sí, Tomás, ven y míranos», dijo la figura oscura, con una voz que echaba manos a sus recuerdos. «Has estado huyendo desde siempre, pero ya no puedes ocultarte. La verdad te está buscando». Tomás sintió que el suelo se desvanecía. «¿Qué verdad? No entiendo». Su voz resonaba en medio del caos. Fue entonces que la sombra reveló una visión. Una joven doña Isabel, haciendo un pacto, su rostro lleno de determinación, pero también de dolor. «Mamá, no hiciste esto por mí», gritó. «Es más complicado de lo que crees», respondió con fuerza la sombra de su madre. Valentina, cada vez más cerca del portal, sintió que todo lo que conocía se desmoronaba. «Esta no es la solución, abuela. Déjame salir de esto». En un instante, el ambiente cambió. La luz del portal se expandió, y con un grito ensordecedor, un nuevo fenómeno atravesó el salón. Una explosión de energía iluminó la habitación, y figuras fantasmales emergieron, todas unidas por el mismo destino. Eran sombras del pasado de la familia, que salían de los rincones oscuros, reclamando el tiempo perdido. Y luego, lo inesperado. Valentina desapareció de la vista. Un silencio ensordecedor ocupó su lugar. Tomás, paralizado, miró desesperadamente, buscando a su hija entre la confusión. «¡Valentina!», gritó. Pero su voz se perdió en el caos. El rostro de la sombra de doña Isabel se transformó en un rictus de horror. «Ella ha cruzado el límite». Sus palabras alcanzaban la desesperación. «Lo que hemos hecho ha desatado algo más grande que nosotros». La verdad estaba tomando forma, un giro aterrador. Valentina no solo había elegido cruzar, había tomado una decisión. Sombrío se gestaba. ¿Qué consecuencias tendría su elección?
¿Había realmente liberado a la familia del ciclo? Quedó flotando la pregunta en el aire, mientras Tomás sentía que la realidad se desmoronaba. Todo lo que conocía estaba a punto de cambiar para siempre, y la inquietante certeza de que la historia apenas comenzaba se hacía evidente. ¿Cómo terminaría esta pesadilla? La sala se volvía un campo de batalla. La luz del portal chisporroteaba, proyectando sombras inquietantes en todas direcciones. Tomás se sentía atrapado entre dos mundos. La desesperación lo ahogaba. «¡Valentina, vuelve!», gritó, su voz rasgada ante la creciente oscuridad que parecía pulsar con vida propia. Pero ella, inmóvil ante el resplandor, lo miraba con una decisión inesperada. «Papá, tengo que hacerlo». Su voz resonaba con una confianza que le daba escalofríos. Algo había cambiado en ella, una esencia que parecía más poderosa y feroz, como si la luz del portal la hubiese transformado en alguien que ya no era solo su hija. El grito de doña Isabel interrumpió su diálogo. «Tomás, no puedes dejar que atraviese ese portal. Es demasiado peligroso». Su voz temblaba, pero había una sinceridad ferviente en su advertencia. «Esto no es solo un paso, es un sacrificio, uno que podría condenarla. Pero, ¿y si es la única manera de romper nuestra maldición?», cuestionó Tomás, sintiendo que el tiempo se desvanecía. La sombra del desván se acercaba, cada vez más amenazante. Las figuras tormentosas danzaban, como si estuvieran a punto de arrastrarlos a un abismo sin retorno. Valentina respiró hondo, sus ojos reflejando la luz del portal. «Esta es nuestra oportunidad, papá. Puedo sentirlo. Debo intentarlo». Con cada palabra, la energía en la habitación se intensificaba, como si el universo estuviera pendiente de su decisión. «¡No!», una voz emergió del fondo. «Tienes que permitirle que lo intente». Era el padre de Tomás, la figura que había creído perdida para siempre. «No estamos atrapados por completo, pero Valentina tiene que cruzar. Es el único camino». Tomás sintió un giro en su interior. «¿Qué quieres decir?», preguntó, balbuceando entre el terror y la incomprensión. «Debemos liberarnos de las cadenas. Esos pactos marcan nuestra historia, pero Valentina tiene el poder de cambiarlas. Sin embargo, ella solo puede hacerlo si tiene fe en sí misma». La voz de su padre resonaba con una autoridad inquebrantable, atrayéndolo hacia una verdad que deseaba ocultar. Las sombras rugieron y el portal palpitaba, casi intoxicante en su luz. Valentina extendió su mano. «Papá, ayúdame. Podemos hacerlo juntos». El vínculo entre ellos crecía, impulsado por un amor que desafiaba la oscuridad. Tomás sintió cómo se quebraba su resistencia. Lo que más temía ahora podía ser su salvación. «Está bien», dejó escapar, el nudo en su garganta tensándose. «Hazlo, Valentina. Confía en ti». La niña sonrió y con un paso firme se acercó al portal. Una oleada de luz los envolvió, y mientras un estruendo sacudía la casa, él supo que la elección había sido tomada. Todo era paz y tranquilidad. Valentina se encontraba frente a él, segura y radiante, cargando una luz que parecía emanar de su corazón. «Lo hice, papá», dijo, su voz llena de felicidad. «Estamos libres». Las sombras que antes los perseguían estaban desvaneciéndose, y con su partida el aire se volvía más ligero. La sombra de doña Isabel apareció detrás de Valentina,
pero su expresión era diferente. Ya no había temor, solo un destello de orgullo y amor. Han logrado lo que ni yo pude. Este ciclo se ha roto. Tomás sintió que el peso en su pecho se desvanecía, como si finalmente hubiera encontrado su camino en la penumbra. Habían hecho frente a lo que sus antepasados habían creado, y habían elegido amor sobre oscuridad. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Tomás, lleno de esperanza. Ahora empezamos de nuevo, respondió Valentina, sonriendo. El mundo brillaba con nuevas posibilidades. Todo lo que había estado encadenado ahora se sentía liberado. Estamos juntos, dijo Tomás, abrazando a su hija con todas sus fuerzas. Y en ese momento de conexión, supo que el sacrificio había valido la pena. Por fin, la familia había encontrado su luz. No esperes ni un segundo más para suscribirte al canal y no perderte las próximas historias exclusivas. Cada suscripción cuenta. También necesitas destruir el botón de like ahora para que el algoritmo nos apoye. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor, comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de mostrar tu apoyo.